Bienvenidos el día de hoy a esta sesión de la actualización de las guías 2005 de la Asociación Americana del Corazón. El día de hoy tenemos a un invitado especial, el cual es el doctor Miguel López, el cual pues es un médico destacado y es justo parte de nuestros instructores de la Asociación Americana del Corazón. Él el día de hoy pues nos dará la actualización que se tiene acerca de estas nuevas guías. Él es uno de nuestros facultados y pues bueno, les deseo mucho éxito. Muchas gracias, doctor, por estarnos acompañando el día de hoy. Sabemos que pues toda la información que nos proporcionará usted es de gran importancia y pues sabemos que es importante que estemos siempre al día, ¿no? Sobre todo en esta información. Y pues hemos visto que ha habido mucha información de la cual hemos tenido inquietudes, ¿no? Que ha habido bastante en las redes sociales en estos días a partir de la actualización. Y pues bueno, aquí, qué mejor que tenemos a un experto en la materia. Pues muchísimas gracias, les damos la bienvenida el día de hoy y los dejo con el doctor. Gracias, Sara. Bonita tarde para todos. Un gusto. Un gusto estar en Pídeme desde su creación 2007, 2008. Estamos presentes para ello, ¿no? Es un gusto de verdad, caras conocidas aquí en esta reunión. Pues esperando que esta charla sea de provecho para todos. Si bien este 22 de octubre tuvimos estas actualizaciones como cada 5 años, y pues si bien es un resumen de los aspectos más destacados que tenemos de este que es 2025, cabe resaltar que este resumen pues está enfocado a la American Heart Association, que es la que nos dirige los cursos que estamos dictando en la mayoría de los casos aquí en la empresa Piden. Pues es un gusto, buena noche para todo y pues comenzamos dando derecho a mis 4 horas con 35 minutos que tengo para esta charla, así que pues vamos a ir comenzando. También dejamos el chat abierto para si tienen algún tipo de dudas, preguntas, con todo gusto vamos respondiéndolas y también pediría el apoyo de Sara para que nos esté apoyando con el chat y o con los micrófonos que puedan estar abiertos en algún momento o participación alguna, con todo gusto. Pues vamos a comenzar entonces con esta charla, diciendo que estas guías de RCP y AC 2025 pues son un montón realmente, ¿no? Y sin llamarle cambios, son reforzar los puntos más destacados de la reanimación desde hace muchos años, ¿no? Gracias a ello, la ciencia de la reanimación ha tenido a bien destacar puntos de interés, ¿no? Su servidor y amigo, en lo que puedo yo servirles, estoy para ellos. Es un gusto de verdad estar con Pídeme y pues avante para ello, ¿no? Y si bien es una responsabilidad para los facilitadores de los cursos de American Heart y de cualquier otra disciplina que estemos inmersos en la facilitación y en el facilitar el conocimiento, pues que estemos actualizados, ¿no? Y es una responsabilidad que estemos atentos a las instrucciones que nos da la American Heart, pues para la actualización propiamente, ¿no? Es un gusto. Y pues bien, el Comité Internacional de Reanimación no solamente compone la American Heart, sino todas estas instituciones que ustedes pueden ver en pantalla, en la cuales se reúnen cada 5 años y en esa temporalidad, pues todos los estudios y todos los avances son destacados y pues con estudios, con metaanálisis, logran realizar estas guías de avances de reanimación cada 5 años. Gustoso desde que este 22 de octubre ya hemos tenido la actualización y avances en cuanto a ello, ¿no? Importante también que en estas guías 2025 se tuvieron 760 recomendaciones. No veremos todas específicamente, ¿no? Y evidentemente, pero sí destacar que se componen esos 5 grandes grupos en un soporte vital de adultos, soporte vital pediátrico, neonatal, ciencia de la educación en reanimación y sistemas de atención. Fueron los 5 grandes grupos que se engloban las 760 recomendaciones específicas. Y si bien, pues, el nivel de evidencia es 1.4, solo 11 de esas 760 son de nivel de evidencia A. Todas las demás, pues sin ser una evidencia puntual, son recomendaciones como lo bien lo realiza, ¿no? Cabe destacar ello. Si bien durante esta charla estaremos revisando el contenido en 10 grandes puntos.
Estaremos desmenuzando el cuestión de ética, uno de los principales avances que se tiene en la ciencia de la reanimación. Ahora incorpora el aspecto de ética. Sistema de atención, lo realiza de forma enfocada y sistematizada. El soporte vital neonatal, el pediátrico, el soporte vital básico para adultos, el soporte vital avanzado pediátrico, el soporte vital avanzado para adultos, la atención postparo cardíaco, el paro cardíaco en circunstancias especiales y la ciencia de la educación. Serán los 10 puntos que estaremos desmenuzando y desglosando durante esta charla. En cuestión de la ética, eh, años atrás y temporalidades atrás, realmente no teníamos un contexto puntual de la ciencia de la reanimación en cuestión de ética. Y qué bien por ello, porque sí ameritaba muchos aspectos. Si bien las nuevas recomendaciones habla de el contexto de ética y principalmente lo divide así con este mapa mental que le estoy exponiendo, ¿no? Implica ahora beneficencia, no maleficencia, respeto por la autonomía y justicia. Habla también de la importancia de cómo enfatizarnos en tratamientos que aporten beneficios. En la investigación de la reanimación lo habla de también de la justificación de algún tipo de consentimiento informado. Nos habla de el tema y la preocupación de los profesionales de la salud una vez que realizan reanimación. Habla también de algunos aspectos de consideración en la atención, situaciones de crisis. Nos habla también del duelo, nos habla sin fin de contexto de conflictos de interés y toma de decisiones. Y sería muy importante que le dediquemos, seguramente dentro de los manuales ya actualizados en las nuevas ediciones, el contexto de ética. Importante este avance en la reanimación que implica la cuestión de la ética, muy importante. Voy a empezar entonces con algunos de los aspectos más destacados y los vamos a ir desmenuzando con base en ello. Pero uno de los aspectos muy interesantes es que desde las guías 2020 nos hicieron énfasis en que la RCP tiene que ser medida. Lo que no se mide es difícilmente cuantificable y poderlo mejorar. Pero sin embargo, en estas guías 2025, por fin hacen esa gran recomendación, ¿no? Que se deba usar sí o sí, tanto para la capacitación, entrenamiento para los profesionales como para los reanimadores legos, los dispositivos de retroalimentación. Imperativos que sean pues entrenados, capacitados. No se vale simular que simulas. Entonces es imperativo que todos los que estemos en el contexto de entrenamiento facilitemos el aprendizaje con los dispositivos de retroalimentación. Es un avance también importante en cuanto a estas guías. También nos habla de la práctica deliberada del ciclo rápido de RCP, en cuestión pues de un sistema que incorpora American Heart junto con la empresa Laerda con sistemas de entrenamiento rápido, de poco tiempo y muy buena práctica en resultado, ¿no? Y esto también nos habla de este avance del 2025 que puede ser razonable incorporar esta práctica deliberada de ciclos de RCP en soporte vital tanto básico como avanzado. Es un tema interesante también que seguramente en este 2025 en adelante estaremos viendo más frecuentemente en el avance, ¿no? También nos habla del entrenamiento tanto para profesionales de la salud como para animadores legos, nos habla de un aprendizaje gamificado, es decir, que no solamente el alumno acuda a un curso pues, a realizar un proceso sino que también aprenda divirtiéndose, ¿no? Y lo habla muy bien en este enfoque. Nos dice que puede ser razonable utilizar elementos de aprendizaje gamificados, tal es así como pues, los softwares de la Erdal con los maniquís de última generación y otros que están saliendo en el mercado pueden ser muy válidos para poder realizar el aprendizaje en el entrenamiento de ese tipo de cursos de RCP. Con respecto a los sistemas de atención, nos habla ahora del cambio importante, eso sí es de notar. En el 2020 nos hicieron una gran división de una cadena prehospitalaria y una cadena intrahospitalaria y ahora pues la solidifican en una sola cadena en esos dos grandes puntos, la atención pre como la atención intrahospitalaria. Y bien, este eslabón de la cadena
cabe señalar que ahora empieza con un reconocimiento y activación de la emergencia, una RCP de alta calidad, la desfibrilación temprana y precoz, que estos son los tres principales grandes eslabones que nunca han dejado de existir en predominancia, una reanimación avanzada, la atención postparo cardíaco y pues la incorporación de una recuperación y supervivencia, no solamente el posparo, sino reintegrarlo prontamente a la vida social a estos tipos de pacientes, ¿no? Es un cambio destacable de estas guías 2025, la solidificación de una sola cadena en la atención, ¿no? Otro tema de interés también eh, es el tema no-go, no respira, no tiene pulso, go. Es un método eficaz para reconocer los paros cardíacos extrahospitalarios y nos indica ahora que puede ser razonable que los operadores telefónicos pues dispongan de alguna recomendación muy interesante. El cambio viene a destacar lo siguiente. El operador pues debe de guiar a los reanimadores legos para que utilicen la RCP solo manos, esto en adultos. Y el cambio más interesante pues es que ahora los operadores telefónicos en niños y lactantes también incorporan las instrucciones que no solamente sea RCP solo manos, sino también una RCP convencional, es decir, que incluyan las ventilaciones. Esta recomendación pues está dada por los niños, evidentemente por el principal motivo de paro en los niños, la hipoxia, y que el esfuerzo ventilatorio también se le apueste más allá. Es un cambio a destacar también en estas guías 2025, ¿no? Nos habla también de la reanimación en la escena del paro cardíaco hospitalario, donde nos hace énfasis el dar prioridad en la reanimación en la escena, esto con el objetivo de lograr un RCE sostenido, un retorno a la circulación espontánea sostenida, ¿no? Antes de, pues, iniciar un transporte o de iniciar un RCP en camino al hospital, debemos de hacer una reanimación en la escena, enfocándonos en un RCP de alta calidad, ¿no? También es un tema a destacar donde ya lo teníamos en contexto guías anteriores, pero en estas guías lo hace con esa gran recomendación y prioridad. Si hablamos ahora del contexto y del aspecto de BLS, el soporte vital básico, los aspectos más destacables, pues nos habla de la identificación de las edades para poder diferenciar y para poder realizar una RCP adecuada. Nos habla pues del recién nacido en el contexto del soporte vital básico de 0 a 28 días. Esto le llamamos un recién nacido. Hablamos pues del programa de reanimación natal. Hablamos de un lactante al menor de un año, mayor de 29 días y menor de un año. Y estamos hablando de un BLS pediátrico. Hablamos de un niño a partir del año y a la aparición de los caracteres sexuales secundarios o el inicio de la pubertad. Esto nos habla de la aparición de vello en las axilas y o la aparición del botón mamario en las niñas, ¿no? Hablamos de un BLS pediátrico y nos habla también pues de cómo catalogar un adolescente adulto con los signos de pubertad en adelante, ya tratarlo como prácticamente un adulto adolescente. Esas son las diferencias también que hace destacar en estas guías 2025 como recomendación en los grupos etarios de la RCP. Un tema interesante que seguramente a muchos nos voló la cabeza, ya que no solamente estamos inmersos en el contexto de la reanimación cardiovascular, sino también en el contexto de trauma. Y pues es difícil aprender a desaprender muchas de las técnicas o habilidades o destrezas. Y una de ellas, recomendaciones, es esta, 2025. En el caso de un adulto con traumatismo craneal y cervical, si no se puede abrir la vía aérea con la tracción mandibular y la inserción de dispositivo de manejo de la vía aérea, los reanimadores ahora deben abrir la vía aérea mediante la extensión de cabeza y elevación del mentón. Híjole, pues es difícil aprender a desaprender, pero es una de las nuevas recomendaciones de este 2025. Nos habla también el énfasis de el reconocimiento temprano del evento vascular cerebral en los niños, sobre todo con una lista de signos y síntomas principales a destacar para identificación temprana. Si bien en los niños
Realmente es un diagnóstico poco reconocido, la realidad de las cosas, y es muy poco destacable. Más sin embargo, nos hace énfasis en que van en aumento los casos de los eventos vasculares cerebrales en pacientes pediátricos y por esa razón lo incorpora también. Y lo principal dentro de este reconocimiento es con uno o más de estos signos y síntomas, pues es imperativo activar el sistema de emergencias médicas y trasladarlo de forma enfática y rápida a un sistema de emergencias hospitalario y pues considerar algún tipo de escalas con estos signos y síntomas que aparecen en la lista para poder asociar y pues integrar algún diagnóstico de evento vascular cerebral. Ahora nos hace énfasis en que sí o sí reconozcamos tempranamente con signos y síntomas destacables unos eventos vasculares cerebrales en pacientes pediátricos. Tal es así también que desde el 2010 apareció esta escala Guías 2010 apareció la mnemotecnia FAST o rápido en inglés, que nos sigue haciendo alusión que pues la sigamos utilizando de forma masiva, indiscriminada y sin ningún tema. Mnemotecnia FAST de face, cualquier anomalía en la cara del paciente. Arm de brazo, cualquier debilidad notable en el brazo para movilización. Speech, dificultad para el habla, articular palabra o afasia. Y la T de time, el tiempo de cerebro, FAST, la mnemotecnia FAST. Nos dice pues que no solamente la mnemotecnia FAST, sino también las escalas hospitalarias como la de Cincinnati pueden ser bastante útiles para seguir reconociendo tempranamente un evento vascular cerebral en los adultos, ¿no? Entonces, vuelvo otra vez a destacar el uso y reconocimiento temprano y aplicación de mnemotecnia y acrónimos. En el tema de convulsiones, también nos habla del interés de reconocer tempranamente las posibles causas y tratarlas, sobre todo en pacientes pediátricos. Este mapa mental es bastante interesante eh, reconocerlo dentro de las guías, ya que nos habla de cuáles pueden ser los principales motivos de activación de un sistema de emergencias en convulsiones. ¿Cómo puede ser para minimizar el riesgo de las lesiones? Entre ellos, pues no colocar nada en boca, no colocar una posición de lado de recuperación una vez que se puedan yugular las crisis convulsivas. Nos solicita la permanencia de una persona cuando está convulsionando. Cuando hay convulsiones en niños producto de fiebre, igual forma, algunos analgésicos antipiréticos pudieran ser útiles y efectivos en su administración. Entre varias recomendaciones, es bastante puntual estas recomendaciones que hacen el tema de convulsiones. Si hablamos de la cadena de cuidado del recién nacido, en el soporte vital básico la introduce, más sin embargo nos habla, no es el enfoque principal del soporte vital básico, pero sí hace énfasis en que también cambia. Y cambia en la cadena neonatal, llámese en el primer eslabón la prevención, en el reconocimiento temprano y activación, en los pasos iniciales, en la ventilación, que es la piedra angular, y si se dan cuenta está en medio de esta gran eslabón, la reanimación avanzada neonatal, el cuidado postnatal y la recuperación, dos eslabones que se suman a esta gran cadena que teníamos tiempo atrás en el soporte vital neonatal. Lo desglosaremos un poquito más adelante los temas de relevancia en los neonatos. Hablando de las compresiones torácicas, nos hace también énfasis en que en el rescatador tiene que tener al paciente en una superficie firme y plana y que estar colocado con el torso del paciente aproximadamente a la altura de las rodillas del rescatador. Dice que es una buena posición para poderlo ejecutar y es parte del entrenamiento que se les da a los alumnos en los cursos soporte vital básico. Con respecto a las ventilaciones, también hace varios puntos a destacar. Entre ellos, pues que el volumen tidal suficiente para producir una elevación visible del tórax es la suficiente para asegurarnos que estemos dando una buena ventilación. No es buena la hipoventilación ni tampoco es buena la hiperventilación. Nos sigue haciendo alusión a que simple y sencillamente, ¿cómo puedo yo evaluar que estoy dando una buena ventilación?
pues simplemente viendo que el tórax se eleve con un buen volumen tidal suficiente para lograr ello. Si hablamos de la relación compresión y ventilación, nos sigue dando la recomendación que siguen siendo ciclos de 30 compresiones seguidas de 2 ventilaciones. Realmente no se ha visto alguna mejoría eh, al retrasar el uso de una vía avanzada o definitiva y que sigamos dando compresiones asincrónicas. Por lo tanto, también es un parte de las recomendaciones que sean 30 compresiones seguida de dos ventilaciones también. En la colocación del parche del DEA también es interesante, nos hace recomendaciones muy puntuales y estas recomendaciones son la colocación anterolateral, nos hace mención de que el parche que está colocado del lado izquierdo tiene que ir en forma horizontal y tiene que estar colocada prácticamente en una línea medio axilar. Haciendo uso de esta imagen, pues si se dan cuenta, está un poco menos de la recomendación. Por lo tanto, sí es importante que este parche pudiera llegar hasta la línea medio axilar para que esté bien colocado. Es una de las también recomendaciones importantes de estas guías 2025. Al igual, hace destacar las posiciones de los parches. Entre ellas vimos ahorita la posición de un parche colocado abajo de la clavícula del lado derecho y el otro parche colocado de forma horizontal, casi pegado a la línea media axilar. Y otras dos posiciones, las anteroposteriores, dos tipos de modalidades. Una, como bien marca la imagen, colocada en el centro del tórax anterior y otra colocada, sí, en la parte posterior entre las escápulas. Ahí es una forma también de colocación. Y otra más nos habla también de un parche colocado en el lado izquierdo del pecho, entre el esternón y el pezón izquierdo, y el otro colocado, sí, en la espalda, casi junto al lado de la columna vertebral del lado izquierdo. Entonces ahora nos reconocen tres posiciones que están recomendadas, anteroposterior y la clásica que conocemos habitualmente. Es un, es un tema interesante también. La colocación del parche del DEA también nos hace alusión ahora en pacientes ah, mm, donde el sostén de las mujeres, en algunos reanimadores se dificultaba el deshacernos del sostén. Y ahora nos dice que pueden dejar el sostén, solamente colocarlo, el parche que se adhiera firmemente a la piel y poderlo dejar. Esto para evitar cualquier tipo de incomodidad al reanimador, si es un ambiente prehospitalario principalmente. También es un avance significativo en cuanto a ello, ¿no? Otra más nos hace alusión en que los pacientes con obesidad, los parches y la RCP pues no tiene ningún tipo de distinción alguna y tendrá que seguir siendo exactamente igual como en todas las modalidades en pacientes adultos obesos, sin ningún tipo de distinción en cuanto al tema de la obesidad. Nos habla también del soporte vital básico en técnicas alternativas de RCP, donde en este 2025 nos dice, no se recomienda, no dice la palabra no está contraindicado o está contraindicado, dice no se recomienda el uso rutinario de dispositivos mecánicos de RCP en caso de paro cardíaco en los adultos. Tal es el caso como los dispositivos de compresiones torácicas mecánicas autónomas. Y pues solamente nos hace alusión en algunos casos específicos que pueda dificultarse o que sea peligrosa para el profesional de la salud dar compresiones torácicas manuales. Entonces, pues no se recomienda el uso rutinario de dispositivos mecánicos en la actualidad. Otro tema interesante habla de los componentes de RCP de alta calidad. Entre ellos nos habla pues que el tiempo máximo para yo dejar de comprimir nos habla de un tiempo no menor a 10 segundos en cualquier género. Habla aquí de lactantes y niños, pero más adelante también lo habla en adultos, ¿no? Entonces nos sigue haciendo referencia que entre menos tiempo se interrumpan las compresiones torácicas,
es mucho mayor el éxito y la probabilidad de un retorno a la circulación espontánea. Hablamos de la secuencia de reanimación. Nos dice ahora que en el 2025 en los lactantes prácticamente se elimina la técnica de los dos dedos de una sola mano, dejando ahora las técnicas habituales que son la de los dos pulgares colocados en el centro del tórax, rodeando el tórax con los dedos y el talón de la palma de una mano. Son las dos técnicas ahora solamente recomendadas en estas guías 2025, eliminando sí la técnica de los dos dedos de una sola mano. Independientemente sea uno o dos reanimadores, la retiren. Hablamos ahora del algoritmo de RCP básica, donde involucra el uso de la naloxona y la naloxona desde el 2010 que se introdujo en los algoritmos nos sigue haciendo recomendación ante la mínima sospecha de sobredosis por opiáceos, colocar el antídoto llamado naloxona. Y ahora la colocan dentro sí del algoritmo de RCP básica en adultos para la utilización de forma expedita. Pues es un gran avance en cuanto a ello. También nace otro algoritmo y ese algoritmo pues es para los reanimadores Legos, donde esta herramienta visual muy simple de cierta forma, eh, y no quise decir simple, simplificada, mejor es mejor dicho, ¿no? Donde para un reanimador Lego puede ser mucho más cómodo y visualmente cómodo estar atendiendo las instrucciones e indicaciones donde yo solicito un sistema de emergencias, pido un desfibrilador externo automático y comienzo la RCP, solo mano si fuera adulto y o en caso de niños, pues ahora sí RCP convencional como lo vimos tiempo atrás. Si hablamos de la toxicología en soporte vital básico, nos habla pues de que tanto rescatadores legos como profesionales de la salud pues debemos o es razonable en la aplicación de forma indiscriminada y sin ningún tipo de tema legal o de buena fe el aplicar el antídoto llamado naloxona para ese tipo de pacientes en circunstancias, hablando de la sobredosis de opiáceos. Tal es así que ahora una recomendación muy puntual que hacen con varios estudios y metaanálisis nos habla del acceso público a naloxona, nos habla de realizar políticas públicas, sembrar, gestionar esas políticas públicas para que tanto la posesión como el uso de naloxona pues otorgue un tipo de inmunidad civil y penal a cualquier tipo de reanimador, ya sea lego o profesional, evidentemente, de la salud, en la aplicación de este antídoto. Entonces, nos habla de un buen avance también el uso de este tipo de tratamientos y medicamentos, sobre todo en países donde es un uso indiscriminado y es un tema brutal de salud pública. Pues es un gran avance el uso de naloxona en acceso público. También nos habla el soporte vital básico, que un debriefing clínico es importante llevarlo a cabo en cualquier tipo de soporte de reanimación cardiopulmonar. Y nos habla pues de la oportunidad que ofrece el llevar a cabo un debriefing, sobre todo para la madurez de la persona en la oportunidad que tenga de aprendizaje y pues de las ventajas adicionales que conlleva, ¿no? Entonces, más tarde hablaremos de este debriefing, cómo lo realiza, pero básicamente nos dice dos tipos de debriefing, ¿no? Uno caliente y otro frío. Caliente, como su nombre lo dice, esto es inmediato y el otro es ya con un poco de calma para poder analizar conscientemente qué ha pasado durante el tiempo de la reanimación. Tal es así que nos habla también de una prevención del paro cardíaco intrahospitalario, donde nos habla de implementar dentro de un hospital reuniones de seguridad. Esto de cierta forma para mejorar una conciencia situacional en escenarios donde hay pacientes de alto riesgo y caer en paro. Estos pueden ser algún tipo de pacientes con una patología cardíaca previamente en las unidades de cuidados intensivos, entre otros. Sería importante y recomendable, nos dice la American Heart, que pues tengamos a bien implementar reuniones de seguridad para evitar o favorecer ya la integración de equipos de trabajo y ya muy bien integrados.
Nos habla también de el cuidado, la recuperación y la supervivencia, si bien uno de parte de los eslabones de la cadena, nos habla de que no solamente es retorno a la circulación, sino también es recuperarlo y aliviar y mejorar la supervivencia después del posparo, ¿no? Sobre todo en quienes, en lactantes y niños, deben de ser evaluados por necesidades físicas que tengan, necesidades cognitivas y emocionales, sobre todo en los cuidados posparo, y esto durante el primer año es muy razonable según los estudios, donde es muy prudente llevar a cabo esto. Otro algoritmo también que nace dentro de estas guías 2025 es en cuestión de lo base, de la obstrucción de la vía por cuerpo extraño. Y lo diferencia y nacen tres algoritmos en adultos, niños y lactantes. Y es un tema también que nos vuela la cabeza, ya que vamos a aprender a desaprender técnicas y destrezas. Y una parte importante que nos vuela la cabeza es que ahora pues incorporan los adultos y en los niños los golpes en la espalda, seguido de las 5 compresiones abdominales de la técnica maniobra de Heimlich. Entonces son la secuencia, 5 golpes en la espalda y 5 compresiones, hasta que ocurran dos cosas: arroje el objeto y o sea tan grave la asfixia que pierde el estado de conciencia e iniciemos la RCP. Este enfoque, esta recomendación, pues básicamente el por qué nos habla de alinear todo un esquema que sea prácticamente el mismo parámetro, la misma secuencia, tanto en adultos, niños y lactantes, como lo llevábamos tiempo antes en las guías, ¿no? Pues ahora se ve todo resumido en cualquier tipo de género con estas ciclos o forma de ofrecer esa técnica de en 5 golpes en la espalda y 5 compresiones abdominales en adultos. Es un cambio interesante. Lo habla también pues en los niños, como veremos tiempo atrás. El algoritmo lo razona y hace este gran resumen haciéndonos comentario, ¿no? Que el signo universal de atragantamiento pues está presente en la gran mayoría de los pacientes con una OVACE grave, donde el primer paso de este algoritmo nos hace énfasis en que el reanimador, ya sea lego o profesional de la salud, pues es incitar a que la víctima, el paciente, siga tosiendo, y si vemos que este tos no produce algún tipo de sonido, no emite algún tipo de esfuerzo en la tos, pues es rápidamente activar el 911 como parte de este algoritmo e iniciar prontamente con las 5 palmadas en la espalda del paciente y posteriormente realizar las 5 compresiones abdominales como parte de este gran algoritmo. Como explicaba bien, pues también no solo en los adultos, también en los niños, es prácticamente la misma esencia: 5 palmadas en la espalda y 5 compresiones abdominales, técnica maniobra de Heimlich. La secuencia, pues prácticamente la misma, ¿no? Con los mismos ejemplos, comenzando siempre con los golpes en la espalda. En los lactantes, de igual forma, el algoritmo nace. Mas, sin embargo, una cosa importante también, como desaparece la reanimación cardiopulmonar, la técnica de los 2 dedos, pues de igual forma también tratan de facilitar al reanimador el aprendizaje y el contexto. Por lo tanto, ahora se le llaman presiones torácicas. El término de compresiones torácicas se elimina. Por lo tanto, no es una compresión, es una presión con la palma de la mano, realizar 5 presiones torácicas, voltear al lactante y ofrecerle 5 palmadas en la espalda. Es uno de los cambios también interesantes. Se elimina la técnica de los 2 dedos para comprimir el tórax y ahora se le llaman presiones torácicas, y es esa distinción. Si se dan cuenta, pues todo se alinea con respecto a la secuencia de la obstrucción de la vía por cuerpo extraño, con esas técnicas de 5-5 y hasta que ocurran dos cosas: o arroja el objeto y o pierde el estado de conciencia haciendo la RCP, con la misma excepción habitual, que es antes de ofrecer ventilaciones, revisar la boca vía aérea para saber si el objeto está visible, y si está visible el objeto, pues es intentar ir por él.
y si no se ve el objeto, no doy ventilaciones y continúo solamente con las compresiones torácicas habituales y que ya conocemos. También en soporte vital básico, haciendo énfasis nuevamente en los usos de dispositivos, tanto para el reanimador Lego como para un profesional de la salud es imperativo, ¿no? Sobre todo en este metaanálisis que ofrece, sobre todo pues el efecto de memoria muscular en los profesionales de la salud y en las personas Legos, donde la técnica de entrenamiento es mucho mejor y ha pues rendido mucho mejores frutos en cuanto a las técnicas. Nos hace también énfasis en la ayuda de cognitiva de tarjetas o algoritmos, como le conocemos, ¿no? Y nos sugiere, pues, que es razonable para los profesionales de la salud la utilidad de las tarjetas algoritmos, pero no así en los reanimadores Lego, ya que pudiera distraer de cierta forma el apoyo de la tarjeta o el algoritmo, distraer de lo más esencial que es pues la RCP y la atención del operador de emergencia, ¿no? Pero sí es razonable utilizarlo en los profesionales de la salud, este apoyo con las guías. Voy a pasar un poquito al tema de soporte vital avanzado. Me gustaría hacer una pequeña pausa, una para tomar agüita y otra para saludarles a los presentes y ver cuántas personas tenemos aquí reunidas ahorita. Hazme un resumen. Veo mucha gente conectada. Ver si tiene alguna pregunta, duda. Abrimos, abrimos este escenario, por favor. ¿Qué tal a todos? ¿Alguien tiene alguna duda con respecto a la información que ha proporcionado hasta este momento el doctor? En el chat bien nos saludan desde Michoacán, pero igual si tienen algunas dudas con respecto a estas actualizaciones o su implementación de algo, escríbanos o con gusto pueden abrir el micrófono nada más ordenadamente para que no tengamos ahí algún problema. Hola, buenas tardes, noches. Yair de Tecate. Solamente una pregunta, lo que pasa no alcancé a escuchar bien. Lo que se cambia en la obstrucción de la vía aérea del paciente lactante, o sea, son 5 palmadas en la espalda y 5 presiones torácicas, ¿verdad? ¿Esas presiones ¿Correcto? torácicas se pueden hacer con 2 dedos o tiene que ser con dedos pulgares? Con ninguna, es con la palma de la mano. Ah, ok, es con la palma de la mano. Es correcto. Vamos a regresar un poquito a la diapo para explicar más enfatizadamente. Porque la imagen dice más que mil palabras, ¿no? Sí, gracias. La imagen, por ejemplo, que comenta aquí al principio, no sé si la alcanzan a visualizar ahí. Ya, ¿verdad? Mira, aquí está claro. Tiene que ser sí con la palma. La presión torácica con la palma. De hecho, nos retira, como bien comenta la recomendación, la técnica de los 2 dedos, ya sea con pulgares o con 2 dedos de una sola mano. Y ahora nos dice que sea con una sola mano, el talón de la mano, como presiones torácicas. Ya no se le llama y desaparecerá el término de compresiones torácicas. Ahora son presiones en el tórax. Sí, Ah, excelente, doctor, muchas gracias. no, hombre, ¿de qué? Está Yair también con la manita alzada, creo. Sí, era yo, muchas gracias, déjame bajarlo. Ah, perfecto, gracias. Saludos a todos desde Michoacán, Querétaro, Toluca, un gusto. Nos comenta Rocío, dice, hay niñas de 9 a 10 años con periodo menstrual con botón mamario, pero aún son pequeñas en talla y peso. También, ahí se está moviendo un poquito, también se tratarán como adultos. Es un criterio y es un juicio clínico. Más sin embargo, hay niños también como Chabelo, ¿no? Tienen un cuerpo inmenso y pues son niños, hay que tratarlos como adultos, ¿no? Y si son de complexiones más delgadas o el tórax está más pequeño, pudiera tratarlo también como niño, ¿no? Realmente no hay una gran diferencia en cuanto a ello, al criterio. Pero sí es enfatizadamente, pues, en el tamaño del tórax principalmente y en sí la aparición de los signos de pubertad, ¿no? Saludos a todos desde el Estado de México también, desde Puebla, doctor Cervantes, un gusto, saludos. Dice, ¿podrá repetir el uso de la naloxona? Sí, en caso de intoxicación por opiáceos es el antídoto principal y sí o sí ante la mínima sospecha, pues hay que utilizarlo, ¿no?
recordando en estas guías que nos ofrece tanto la vía intranasal como la vía intramuscular profunda y o la vía intravenosa. La recomendación principal a reanimadores legos es la vía intranasal, igual forma para el profesional de la salud, ¿no? Saludos de Panamá, un gusto. ¿La presión torácica tiene una profundidad específica o manera específica en la base pediátrico? No, realmente no la comenta, como bien está la diapositiva puesta. No se trata de una compresión torácica, por lo tanto no mide profundidad, no mide reexpansión, no mide, sino simplemente es una presión torácica. Y es un poco controvertido, pues, y qué bueno que lo señala así las guías, que se quita el término de compresión para evitar, tiene que ser de 5, tiene que ser un tercio. No, simplemente es presiona el tórax de forma efectiva, ¿no? Igual forma las palmadas, pues son palmadas enérgicas, ¿no? Dice, después, buenas noches, saludos de la Ciudad de México. En el caso de la frecuencia de 100 a 120 compresiones por minuto, ¿hay algún cambio o recomendación? No, sigue siendo enfatizada de 100 a 120. Y en la reanimación avanzada sería el término medio 110. Hasta ahorita no hemos visto ningún tipo de cambio, más sin embargo lo recomienda 110. Saludos a todos desde Costa Rica, un gusto también. Dice último, PC, buenas noches. En el contexto, las palmadas en la espalda en adultos son interescapulares. Sí, correcto. Sí, sí, correcto. Son interescapulares. Hasta ahorita la recomendación. Saludos desde Morelos, Ciudad Juárez, gracias. Tener el manual en PDF que nos los pueda compartir. El manual básicamente son de las guías, de las recomendaciones, con gusto. Al final, si me lo permiten, en el chat pongo el PDF de las recomendaciones y pues en los artículos de Circulation, ahí donde se desmenuza todas las recomendaciones que estamos viendo hasta el momento, ¿no? Bien, pues ya leímos prácticamente todos los comentarios, ya tomé agüita, así que si me permiten, pues continuamos si no hay alguna otra duda en soporte vital básico y vámonos a soporte vital avanzado cardiovascular. Bien, entonces en el soporte vital cardiovascular avanzado nos habla también de un tema, el llamado cambio de vector y desfibrilación secuencial doble. El colocar dos monitores a la vez, dos monitores desfibriladores con dos parches colocados. Bueno, serían dos juegos de parches. ¿Cuál es la recomendación? Pues realmente no se ha establecido la utilidad de la desfibrilación con cambio vectorial en adultos con paro cardíaco con ritmos desfibrilables, evidentemente. Llámese las guías europeas, ahí es otra situación, no me meto en eso porque estamos tratando ahorita lo que respecta a las guías de la American Heart Association, pero realmente no se ha establecido ante algún metaanálisis importante esta recomendación tan puntual, ¿no? Otro tema de interés son los complementos del RCP, como ya lo vimos, ¿no? Los mecanismos autónomos para dar RCP, pero otra recomendación que nos hacen el soporte ah, cardiovascular avanzado es que no se recomienda el RCP con la cabeza levantada en adultos con paro cardíaco. Entonces, esta posición tampoco ha visto algún tipo de mejoría en cuanto al retorno a la calidad de las compresiones torácicas. Entonces, también sigue siendo otra recomendación de no realizarlo. Otro de los temas interesantes habla de la taquicardia de complejo ancho. La taquicardia ventricular monomórfica, ya sea hemodinámicamente inestable o hemodinámicamente estable, pues se ha recomendado la cardioversión sincronizada a pesar de los intentos de cada uno de los algoritmos, ¿no? Obviamente este tipo de taquicardia lo que nos sugiere es que puede en cualquier momento conllevar a un ritmo letal. Por lo tanto, es imperativo tener en contexto que pues, todas las taquicardias inestables se cardiovierten y en la taquicardia ventricular monomórfica estable, pues también hay que tenerlo en consideración que es posible también llevarlo a una cardioversión sincronizada. Otro tema especial también nos habla del manejo inicial de la bradicardia. Dentro del algoritmo de bradicardia, ahora se suma como tratamiento médico en bradicardias hemodinámicamente inestable
es otro término también que aparece en este algoritmo de reciente creación, ya que anteriormente en los algoritmos de bradicardias, pues solamente se le conocía al paciente como con bradicardia sintomática o bradicardia asintomática, y ahora ya lo reconoce como una bradicardia hemodinámicamente inestable. Pero ¿qué es esa bradicardia hemodinámicamente inestable que sea persistente y refractaria al tratamiento médico? Pues es recomendable ya usar una estimulación cardíaca transvenosa temporal. Por lo tanto, pues es parte ahora del entrenamiento que tenemos que llevar para colocación prontamente de este tipo de dispositivos biomédicos, ¿no? Es una recomendación también que involucra el algoritmo nuevo de bradicardia. Otro tema de interés habla del control de la temperatura. Ahora el concepto se redefine y ahora el manejo se dice dirigido de la temperatura en lugar de gestión de temperatura, bajo el término de control de la temperatura misma. Y nos habla pues de un control de temperatura de hipotermia, de normotermia y prevención de fiebre, ¿no? Nos habla, por ejemplo, del control de la temperatura, mantener a un paciente en condiciones de 32 a 37,5 grados centígrados. Después del retorno a la circulación espontánea, nos habla de 36 a 37,5 grados centígrados, el poderlo mantener un normotérmico si no se cuenta con dispositivos para realizar hipotermia terapéutica. Entonces es un grado importante de recomendación que nos habla. En cuestión del posparo, nos hace énfasis, pues, como bien explicaba, que debemos mantener razonable el control de la temperatura durante al menos 36 horas en pacientes adultos y que permanezcan sin respuesta neurológica adecuada, ¿no? Es una recomendación, anteriormente se tenía de 12 a 24 y algunos estudios era 36 y ahora pues al menos 36 horas de este algoritmo. Aprovecho esta imagen para hablar del algoritmo posparo, ya que este algoritmo pues se ve robustecido en algunos puntos, sobre todo pues en el tema de metas, por ejemplo, de presión arterial media, de uso de dispositivos médicos eh, para diagnóstico temprano. También es interesante el análisis de este nuevo algoritmo posparo. Otro tema de interés nos habla de el incremento de las dosis para la cardioversión sincronizada en el mm, ritmos de respuestas auriculares rápidas, como la fibrilación auricular y el flóter auricular. Nos habla pues de que el aumento de la energía debe de ser de 200 joules en dispositivos eh, de, de energías bifásicas principalmente, ¿no? Entonces, anteriormente se tenían energías bajas de 120, 150 joules y ahora la recomendación puntual es que sean hasta 200 joules de forma inicial para ese tipo de ritmos auriculares. En el contexto del posparo, y la principal recomendación como objetivo también medio es que la presión arterial sea medida y que sea objetiva a mayor de 65 milímetros de mercurio. Nos hace recomendación que se debe de evitar la hipotensión en los adultos después del retorno a la circulación espontánea. Entonces es un objetivo también que anteriormente no se visualizaba tal cual y ahora es un objetivo también puntual. Aprovecho también la imagen para nombrar que anteriormente el objetivo de saturación de oxígeno era de 92 a 98 y ahora lo marca de 90 a 98% y con una PO2 que anteriormente tampoco se veía y ahora lo marca de 60 a 105 milímetros de mercurio. Entonces es interesante revisar este nuevo algoritmo posparo. Y tal es así que en este algoritmo posparo nos habla de estudios diagnósticos que se deben incrementar o implementar en el posparo. Tal es el uso de una tomografía axial computada de cabeza a pelvis, la llamada body tag, después del posparo, así tal cual como ya el uso del POCUS de la ecografía cardíaca en el punto de atención. Por lo tanto, pues es imperativo que ya tengamos a bien en pacientes posparo el uso de las herramientas diagnósticas para ver cuál fue la causa del paro y tratarlo prontamente. Nos habla también de algunos temas de interés
en este curso, en este tema de soporte vital cardiovascular avanzado, como es la exacerbación del asma, que puede ser potencialmente mortal o que llevó al paciente al paro. Nos habla pues que se puede y recomienda el uso de el soporte vital extracorpóreo o el ECMO en adultos y niños con asma potencialmente mortal y que pueda ser refractario a las terapias estándar. Tal es así que también en este 2025 nos habla de un tratamiento con anestésicos volátiles. Tal es el caso como el desflorano, el isoflorano o sevoflurano, que pueden considerarse como parte del tratamiento ante terapias refractarias, que son refractarias al tratamiento, y que se ha considerado una tasa de supervivencia interesante del 83.5 y hasta del 100%. Entonces, es un tema también interesante que nos habla de estas guías 2025 en el soporte vital avanzado. También nos habla de la hiperpotasemia, la cual como parte de las causas potencialmente mortales, ¿no? Nos habla pues de la eficacia de la admisión intravenosa de calcio en adultos y niños en el paro por la hiperpotasemia. No está muy bien establecida y por lo tanto pues evitar de cierta forma interferir con intervenciones críticas y que no dependan o desaprovechemos el tiempo valioso para ellas y en forma posterior pues sí colocarlo bajo el criterio médico, ¿no? Pero realmente no es una indicación bien establecida el colocarla el uso intravenoso de calcio para restablecer membrana celular o redistribución, entre otras. Nos habla también de la hipotermia, cómo tratar la hipotermia, ¿no? Nos dice que ahora es razonable utilizar puntajes pronósticos para guiar la decisión de iniciar tanto el ECMO en adultos y niños en paro cardíaco por hipotermia. También nos habla de una recomendación que recalentar a los adultos y niños con hipotermia mental grave, es decir, menor a 28 grados centígrados, y que no se encuentren en paro utilizando pues soporte vital extracorpóreo, ¿no? Y nos habla también pues de el por qué, eh, llámese una supervivencia neurológica intacta, puede recuperarlo. Entonces hay que hacer uso de estas recomendaciones también. Tal es así que no solamente la hipotermia, también la hipertermia potencialmente mortal nos hace uso de cómo tratarla. Y nos habla de que es razonable elegir la inmersión en agua helada, es decir, de 1 a 5 grados centígrados, sobre otros métodos de enfriamiento en adultos y niños con hipertermia potencialmente mortal. Y nos habla pues de que es razonable enfriarlos tan rápido como sea posible con una disminución de al menos 0.15 grados centígrados por minuto. Esto pues evidentemente en centros donde se cuente con dispositivos para estar midiendo centralmente la temperatura, ¿no? Nos habla también de este algoritmo de reciente creación y que se agrega a los algoritmos habitualmente conocidos con los dispositivos de asistencia ventricular izquierda. Estos, pues, donde en adultos y niños que por alguna razón caen en paro cardíaco y que, pues, por alguna razón falló el dispositivo, nos habla de que tengamos a bien este algoritmo nuevo de realización, de implementación particularmente, ¿no? Y ver las causas reversibles prontamente. También nos habla del algoritmo de paro cardíaco en el embarazo. Si bien de tiempo atrás ya lo contábamos, más sin embargo ahora también esta modificación que nos resulta y también nos vuela la cabeza, ¿no? Ahora quitan algunos términos y nos dicen otros un poco más específicos. Entre ellos dice la preparación para un parto de resucitación en una paciente embarazada con paro cardíaco debe iniciarse al reconocerse el paro, con el objetivo de completar la estación fetal antes de los 5 minutos. Si bien en las guías anteriores era de 4 minutos, ahora 5 minutos, ¿no? Anteriormente le conocíamos como la cesárea perimortem y ahora la cambian por el tema de parto de resucitación. Se le conoce de esa forma y pues debería iniciarse dentro de los primeros 5 minutos ante el no mejorar del retorno a la circulación en ese tipo de pacientes, ¿no? Es interesante el algoritmo de posparto. Bueno, de igual forma hago una pequeña pausa para hablar ahora de PALS, del soporte vital avanzado pediátrico.
Y antes de pasar a PALS, pues igual hago una pequeña pausita para irnos con calma con las preguntas o temas. Adelante, abro micros para si tienen alguna duda, pregunta, con gusto. ¿Qué tal? Buenas noches, doctor. Hola, Hola, buenas noches. buenas noches. Hola, ¿qué tal, doctor? Alan Espíndola, de Ciudad de México. Aquí nada más para hacer un pequeño énfasis, que créame que es un tema que yo creo que a todos nos ha tocado escuchar en los hospitales y en el manejo prehospitalario, la definición de hipotensión. Bien, marcó usted en la diapositiva el hecho de una presión arterial media de Sí, 65, puesto que esa es la presión arterial media a la cual tiene una irrigación adecuada tanto cerebro como riñones. correcto, Entonces, tratar de hacer énfasis en quitar de la cabeza el famoso 120/80 correcto. y enfocarnos a este valor que acaba de comentar usted de una presión arterial media de 65, ¿sí? Mayores, Porque mayor de 65, porque es muy dado, sobre todo por ejemplo, en las mujeres jóvenes. La mayoría, si usted hace un consenso, toma datea en un grupo de 20 mujeres, 15 o más van a tener presiones arteriales medias eh, de 65, pero con unas presiones de 90/60, 90/50, y andan funcionando como si nada, ¿sí? Y eso es algo muy característico a nivel hospitalario, en donde dice 90/60 es hipotensión, y ya empiezan a sobrecargarlos de líquidos y todo eso, e intentar meter medicamentos para levantar la presión arterial. Entonces, yo creo que hacer énfasis en ese concepto. Y la otra, en relación al uso de la tomografía eh, en la fase posparo, sí me gustaría que me repitiera cuál es el detalle de utilizar, de hacer este tipo utilizar estos recursos en esa fase como tal. claro. Dentro del algoritmo, gracias, Alan. Alan, ¿verdad? Espíndola. Sí, servidor. Gracias. Mira, en el algoritmo de posparo, en esta nueva algoritmo, si te das cuenta, después del retorno a la circulación, nos dice todo el ABCD que reconoces, ¿no? El control de la presión arterial, como comentamos, mayor o mínimo de 65 milímetros de mercurio, la presión arterial media. Y nos dice como parte del algoritmo, lo estoy ampliando, pruebas diagnósticas tempranas. Tal es el uso del electrocardiograma, evidentemente, y o como diagnóstico también la tomografía axial computada de cráneo a pelvis, la famosa body tag. Esto con el objetivo de identificar las causas potencialmente mortales. Al igual el POCUS, el ultrasonido, ¿no? Para una ecocardiografía y o realización de eh, ultrasonido al pie de la cama del paciente, ¿no? Entonces ahora nos habla de la oportunidad de este tipo de estudios diagnósticos para encontrar las causas potencialmente, encontrarlas y resolverlas, ¿no? Llámese tromboembolia pulmonar, trombosis cardíaca, tamponade cardíaco, entre otras causas potencialmente, ¿no? Hipovolemia por sangrados, entre otras más. Entonces creo que es muy interesante las recomendaciones con bastante nivel de evidencia, que son bastante útiles el poder utilizarlas, ¿no? Mm, sí, bueno, en lugares donde tienes los recursos, pues sí, es evidente que es padrísimo tener todo eso. No tengo tema con el uso del ultrasonido, ya sea un eco o ultrasonido como tal a la cabecera del paciente, pero yo creo que antes de recomendar una tomografía, yo creo que tenemos estudios de laboratorio esenciales que nos pueden dar mucho mayor información que tratar de meter un paciente inestable a una tomografía. Yo sé que en lugares como Estados Unidos, pues los tomógrafos hacen multicortes en segundos, pero pues todavía no tenemos ese alcance aquí en nuestro país. Claro, Yo creo totalmente de que acuerdo, ¿no? el uso de una gasometría arterial inmediata, ahí vi una pregunta que hicieron sobre el uso de el CO2 exhalado. Yo creo que en un ambiente hospitalario, incluso prehospitalario, ahorita tengo la ventaja de poder trabajar con un servicio de ambulancias y llevan hasta un gasómetro portátil. Entonces, el acceso a una gasometría inmediata te puede dar muchísima información antes que una tomografía. Y Totalmente de de hecho, acuerdo, ¿no?
Sí, es un parámetro importantísimo que un paciente que vas a meter a un estudio de este tipo tiene que ir lo más estable posible porque si no te va a hacer un relajo durante el estudio seguramente. Totalmente de acuerdo, ¿no? Es el famoso ABCD que ahí van involucrando todos los adjuntos a la evaluación, ¿no? Totalmente de acuerdo, ¿no? Pero parte de la recomendación nos habla pues el uso ya de los estudios diagnósticos para ver la causa potencialmente, ¿no? Si no volverá a caer en paro próximamente, ¿no? Totalmente de acuerdo. Oye, Falta la cultura. oiga, y mi última pregunta. ¿Me puede corroborar nuevamente lo del paro cardíaco por hipertermia? ¿Qué consideraciones tomaron en ese aspecto? Ah, claro. Voy a pasar la lámina. Gracias. Tanto hipotermia como hipertermia, ¿no? Básicamente nos habla de que en tipos de casos de hipertermia maligna o grave, por así decirlo, nos habla de pues sí que se recomienda bajar la temperatura de forma rápida, ¿no? Y a una cifra no tan alta. Me refiero no drásticamente rápida, pero no tan drástica, ¿no? Hay que tener también los medios disponibles para poder reducirla. Pero sí, aquí está el de la temperatura, mira. A Ajá. posparo cardíaco. Ahí va. Para que quede muy puntual la respuesta. Si es que me quedó la duda precisamente porque durante la pandemia, de los Sí, primeros pacientes que se presentaron en hospitales que me tocó atender, los primeros posterior a la cascada de citocinas que hacían, la tormenta sí, de citocinas, elevaban temperatura arriba de 40 grados hasta 42, sí, 44 grados llegamos a ver. sí, Y sí, efectivamente hacían arritmias cardíacas letales y sí. finalmente pues terminaban haciendo asistolia precisamente por eso, pero ya finalmente dentro de la fisiopatología de ya no digamos enfermedad, de la inflamación por COVID, ese era el mecanismo precisamente que los llevaba a presentar la hipertermia, un Ujú. proceso inflamatorio súper violento que condicionaba todo esto de la hipertermia, entre comillas, maligna. Entonces, el manejo en esos casos, llámese proceso inflamatorio, el uso de esteroides tuvo una relevancia importante para este tipo de pacientes. No sé si vaya a colación esto que viene en el algoritmo nuevo, en las recomendaciones nuevas. Claro, no tanto el esteroide, pero sí en relación a este aspecto. Mira, es razonable elegir la inmersión en agua helada y el agua helada tiene que estar de 1 a 5 grados, sobre todo métodos de enfriamiento, ¿no? Y nos dice, Oiga, pero el lo riesgo de hacer vasoespasmos en múltiples zonas no sería mayor riesgo. interesante la pregunta, ¿no? Y entiendo el punto, pero pues es una recomendación importante que nos hace, ¿no? Nos dice que pues si no reducimos ello, como usted bien lo comenta, ¿no? Seguramente puede producir un ritmo de letal, ¿no? En breve. Entonces sí es más el riesgo que el beneficio, ¿no? O al revés el punto. Y aquí está, mira lo que me preguntaba, ¿no? ¿Cuánto se Sí. puede dar? 0.15 grados centígrados por minuto. Ya es que esto se me hace casi como que, no sé, algo difícil de poder Sí, cuantificar sí. de forma correcta. Sí, por eso explicaba, ¿no? Donde se tengan los medios para poder hacer ello, ¿no? Pero pues, híjole, es interesante los temas de recomendación, ¿no? Sí, Y digo, finalmente son recomendaciones, pero sí como usted ocupa la frase, como que te vuela la cabeza bueno este la tipo cabeza. Exacto, de situaciones. exacto. Entonces, Muchísimas gracias, está muy doctor. interesante, ¿eh? La revista de Circulation nos habla desmenuzadamente el qué estudio, el cuántas personas, el qué se vio de beneficio, el cómo lo pudieron hacer. Ahí está bastante bien explicado, ¿eh? Importante e interesante que todos tengamos la oportunidad de leerlo para podernos llevar a cabo bien esa respuesta que estamos viendo, ¿no? Sí, vuela en la cabeza literalmente el tema, ¿no? Muchísimas gracias, Alan, por ello, por la intervención. Sí, gracias, doctor. Nos habla ahora también Adán Romero, dice, ¿qué recomendación existe con respecto al uso de la ETSIO-2 como parámetro de retorno a la circulación espontánea? Pues si bien más tarde esto también lo estaremos hablando en pediatría, en PALS, pero sin embargo sí nos sigue diciendo, ¿no? Arriba de 20 milímetros, 25 milímetros de mercurio, el CO2 exhalado en paro cardíaco, cuando sea sostenida, no baja y se va hacia arriba,
nos habla del retorno a la circulación espontánea. Nos habla, si bien, de los parámetros de CO2 exhalado, 35-45 mililitros de mercurio. En un RCP con CO2 exhalado, midiéndolo, abajo de 10, mala calidad de RCP, de 10 a 20, buena calidad. Y si hablamos de 20 a 25 milímetros de mercurio sostenida, no baja y va hacia arriba, hablamos de un retorno a la circulación espontánea. Adam. Y bueno, ya nos respondió. Generalmente escuchamos el control de la temperatura en pacientes con hipertermia con agua a temperatura ambiente para evitar shock térmico. Con esta recomendación del uso del agua helada, ¿hay algún riesgo? El que comentaba, ¿no? Sí nos vuela la cabeza en ello, pero es interesante esta recomendación también que nos hacen, ¿no? Bien, creo que no hay más preguntas o alguien que tenga manita alzada. Si no, pues seguimos entonces, ¿no? Ahora vámonos con el soporte vital avanzado pediátrico. Bueno, ¿qué recomendaciones y qué hallazgos y qué nuevo hay en este tema de PALS? Nos habla de igual forma de los componentes del RCP de alta calidad. Las interrupciones deben ser mínimas y recordemos que el tiempo máximo serían no mayor a 10 segundos, ¿no? Es un tema interesante. La administración de los fármacos durante el paro cardíaco en los lactantes y niños en ritmos iniciales que no son desfibrilables, la recomendación sigue siendo la epinefrina eh, lo antes posible. Nos hace énfasis de la vasopresina, no tiene ningún tipo de beneficio y desde el 2005, 10 se retira la vasopresina. Es un tema también interesante. Y pues nos habla que la adrenalina tiene que ser administrada lo antes posible ante ritmos como asistolia o actividad de impulso, reconociendo que en el paciente pediátrico el principal ritmo de paro pues es la asistolia, no así la fibrilación ventricular. Bien. Nos habla también de la medición de la fisiología durante el RCP. Ahora sí, el tema del CO2 exhalado nos habla eh, tal vez así que no debe usarse un valor específico de CO2 como único criterio para suspender la reanimación, ya que se ha documentado supervivencia en pacientes con valores promedio menor a 20 milímetros de mercurio, ¿no? Entonces, no tomarlo con esa consideración. También nos hace énfasis en lactantes y niños con monitoreo invasivo continuo de la presión arterial durante el RCP. Puede ser razonable para los profesionales de la salud mantengan una presión arterial diastólica de al menos 25 milímetros en lactantes y 30 milímetros en niños de 1 año o más. Realmente esa recomendación ya la teníamos en el 2020 y ahora pues lo sigue siendo puntual la recomendación, la medición de la presión arterial diastólica para medir la calidad de la RCP, parte de la medición. También nos habla de este algoritmo de bradicardia de PALS, donde también nos vuela un poco la cabeza, ya que la tabla de recomendaciones con nivel de evidencia ahora también puede considerarse el uso de un marcapaso transcutáneo o transvenoso en pacientes refractarios persistentes a bradicardias de bajo gasto. Entonces también es interesante este algoritmo nuevo de bradicardia en PALS. Si bien aquí, perdón, el tema no es bradicardia, es taquicardia. Y las recomendaciones para el tratamiento de taquicardia supraventricular con pulso también nos habla en casos que no respondan de forma inicial a maniobras vagales, adenosina, ni a la calibración sincronizada. Se puede disponer ahora de la consulta del experto y en esa recomendación del experto también puede ser razonable utilizar antiarrítmicos como la procainamida, la amidaona o el sotalol. Ahora son estos tres también antiarrítmicos que pudieran estar considerados ante la resistencia o persistencia de el tratamiento de la taquicardia supraventricular con compromiso cardiopulmonar. También este algoritmo se ve robustecido con estos tres antiarrítmicos. Al igual el manejo posparo al paro cardíaco, nos habla de, en lactantes y niños, se recomienda mantener la presión arterial sistólica y la presión arterial media por encima de la percentila 10 para la edad.
recordando que en curso PALS contamos con percentilas y el uso de las mismas, así que nos habla de que estén por arriba de la percentila 10 para una buena recomendación en el posparo cardíaco. Dentro de los temas de recomendación, esta cadena única también nos habla del pronóstico después del paro cardíaco, ¿no? Y nos recomienda pues que utilicemos de cierta forma algún tipo de resultados neurológicos para ver el desenlace, el pronóstico de este tipo de pacientes, ¿no? Al igual la utilidad de los reflejos de tos o náusea, la respuesta al dolor para predecir un pronóstico neurológico favorable. Realmente nos dice no está tan bien establecida, ¿no? Al igual el uso del electroencefalograma hasta las 72 horas después del paro cardíaco sigue siendo razonable el utilizarlo prontamente, ¿no? La recuperación y supervivencia posterior al paro cardíaco también es uno de los temas ya tratados en soporte vital básico y nos habla pues que en este año posterior se le brinden todas las facilidades al paciente pediátrico para la recuperación y necesidad física, cognitiva y emocional que cuente, y no solamente al paciente, sino al familiar del paciente, e incluso también nos habla de la asistencia médica, ¿no? También el médico también debe de tener algún tipo de terapia que haya presenciado un paro cardíaco con paciente pediátrico, ¿no? Es un tema interesante en tema PALS. Si bien no fueron muchos de los cambios en el soporte vital avanzado pediátrico, muchos de los temas fueron de RCP en lactantes, el quitar la técnica de los dos dedos, hablamos de lo base también, fueron muchos temas de soporte vital básico. En soporte vital avanzado pediátrico, básicamente, sin ser cambios hacia algún tipo de recomendación específica en el posparo, en el uso de algún tipo de antiarrítmicos, en el tratamiento de las taquicardias supraventriculares, la implementación ahora de dispositivos transtorácicos o intravenosos para ante bradicardias inestables, resistentes o refractarias, el uso de la fisiología como la medición de la presión arterial diastólica para la calidad de RCP y o el CO2 exhalado como parte de la medición del de la RCP alta calidad, ¿no? Y el uso de la adrenalina lo antes posible en el paro cardíaco ante ritmos no desfibrilables, ¿no? Y la RCP de alta calidad sigue siendo la panacea en cuanto a la reanimación pediátrica. Y esos pues son los puntos más destacables, entre más pues que hay, pero de los más destacables de la reanimación pediátrica en cuanto a ese tema. Bien, habremos tema de conversación. Si me permiten, alguien en el chat, alguien que quiera abrir el micrófono, con gusto. Sí, nuevamente yo, doctor Miguel. Alan Espíndola. Adelante, Alan, te escuchamos. Sí, nada más para redondear en lo comentado sobre el CO2 exhalado. Eh, Hay que considerar de que esas cifras que marcan ellos es a nivel del mar, son estudios hechos a nivel del mar de 2025. Eh, Trabajando a diferentes alturas, no sé, veo que hay compañeros de múltiples lugares. En Ciudad de México sí se alteran bastante los valores normales, tanto de CO2 como de oxígeno, aquí a nivel de la Ciudad de México. Entonces, pues también considerar mucho ese aspecto, no quedarse con lo que viene en el manual o tomar la consideración como tal de que son cifras establecidas a nivel del mar Claro, y haciendo énfasis en esta recomendación, no debe y usar. que habitualmente, perdón, Sí, eh, el resultado de CO2 exhalado tiene mucho que ver con el aspecto ventilatorio de los pacientes. Si no está habiendo una. ya se nos fue Alan, creo. ¿Qué le Su parece? wifi sí lo fue. Bueno, esperamos que se incorpore. Continuemos con la charla de él. ¿Alguien más que tenga algún tema, duda con respecto a ello al PALS?
Perdón, se me cortó la comunicación, no sé hasta dónde me escucharon. Hasta el buenos días, buenas noches. No, adelante, en el uso de la capnografía, el CO2. Sí, exacto. Considera el aspecto de que si tenemos problemas en el CO2 es un problema de ventilación y tenemos que objetivizar y mejorar, optimizar el manejo ventilatorio de los pacientitos, tanto Totalmente, adultos como niños. sí, totalmente. Sí, importante Gracias, doctor. con estos guías. Este tema de la fisiología durante el RCP es súper interesante. De hecho, es uno de los capítulos con más páginas interesantes que destacar. Ahí te lo recomendaría bastante en la revista de Pediatric Circulation. Está muy, muy interesante esta parte. Habla lo que bien comenta, ¿no? A nivel del mar, las diferencias que existen, entre otras cosas, ¿no? Muy, muy interesante. Sí, gracias, doctor. Bien, pues vamos ahora al tema de reanimación natal. También es un de los cambios interesantes. Y básicamente con reanimación natal vamos a dar un puntito y seguido con respecto a las guías 2025, pero trataremos ahora de los cambios interesantes de una octava a una novena edición también que hace énfasis. La octava edición respecto a las guías 2020, novena edición, guías 2025. La octava edición se contaban pues con estos 14 capítulos, 11 lecciones que son de cajón, de ley, más otros 3 capítulos que se vienen en la octava edición. Y ahora se incorporan 2 capítulos nuevos que nos habla de la reanimación y estabilización de recién nacidos con cardiopatías congénitas y la reanimación en la UCI como temas específicos. Son de los temas a destacar en esta nueva edición de la reanimación natal. Al igual, pues el algoritmo nuevo de reanimación natal hace algunos ajustes. Entre ellos hace hincapié en la importancia del manejo del cordón umbilical en el momento del nacimiento. Nos cambia un poquito la tabla de objetivos de saturación de oxígeno, el cual comienza a los 2 minutos. Anteriormente comenzaba al minuto y ahora lo hace a los 2 minutos, ¿no? Se recomienda igual forma la electrocardiografía antes de las compresiones torácicas como método más fiable para la medición de la frecuencia cardíaca del paciente neonato, ¿no? Son de los temas a destacar en cuanto al algoritmo nuevo. Al igual como ya lo vimos en soporte vital básico, sin que sea un tema primordial, pero ahora la cadena de sobrevida de la atención del soporte vital neonatal también lo hace en esta serie de eslabones de la cadena y nos habla de la prevención, el reconocimiento y activación temprano, los pasos iniciales, la ventilación como piedra angular, la reanimación avanzada, el cuidado postnatal y la recuperación como en todos los demás géneros de edad que estuvimos hablando, también lo incorpora. Si hablamos de las compresiones torácicas, en el 2025 de la reanimación natal nos habla que puede ser razonable comprimir sobre el tercio inferior del esternón, teniendo en consideración que esté por arriba de la apófisis sifoides para que se eviten algún tipo de lesiones, ¿no? Entonces ahí nos habla de la zona específica para la colocación de los dedos pulgares para la reanimación natal. Y ahora también nos habla este contexto. Puede ser razonable cambiar de compresor cada 2 a 5 minutos cuando se realicen compresiones torácicas a recién nacidos y pues eh, para evaluar el tiempo para evaluar la frecuencia cardíaca, ¿no? Entonces ahora nos habla de no 2 minutos, sino de 2 hasta 5 minutos para cambiar de reanimador o de compresor. Eso todos los cambios interesantes. Y en esta tablita pues hago un pequeño resumen de los cambios más significativos de una octava a una novena, de unas guías 2020 a unas guías 2025 de la reanimación natal. Y pues como bien explicaba en el algoritmo, ahora el cambio es que se añade, ¿no? El plan del manejo del cordón al algoritmo. Este es el algoritmo de la octava edición 2020. Y este es el algoritmo de la edición 2025, donde ya nos habla, evidentemente, de incorporar el plan del manejo al cordón umbilical. Recordando que el plan del manejo, pues hablaríamos si fue parto, si fue cesárea,
y o qué se va a hacer con ese neonato, si se va a atender con la mamá o si se va a atender una servocuna, ¿no? Como parte de la decisión eh, en el plan del manejo del cordón umbilical. También se elimina la palabra succión dentro de la secuencia CEPACE, o se sepa, mejor dicho, donde habla de secar, estimular, posicionar la vía aérea y succionar si fuera necesario. Ahora la elimina dentro de este algoritmo, ahora quedando solamente en secar, estimular, posicionar, abrir la vía aérea y hasta ahí queda la secuencia de pasos iniciales con respecto a los guías 2025. Parte de los cambios también en la novena edición, Guías 2025, nos habla de el término. Anteriormente le llamábamos BPP, ventilación a presión positiva, y ahora simplemente le llamaremos ventilación. Dentro del algoritmo, pues nos habla de ventilar al paciente sin llamarle presión positiva, ¿no? Otro de los cambios razona el pinzamiento diferido, ¿no? La duración, pues anteriormente era de 30 a 60 segundos y ahora nos habla de que sean al menos 60 segundos, prácticamente el minuto, ¿no? Nos habla del término de ordeño del cordón umbilical para recién nacidos a término y pretérmino tardíos que no son vigorosos. Puede ser una alternativa razonable al pinzamiento temprano. En lugar de pinzar, podemos ordeñar el cordón umbilical y eso pues ha visto también mejoría significativa o como una alternativa razonable al pinzamiento temprano del cordón umbilical. Entonces son algunos cambios interesantes. Parte del cambio también nos habla de la tabla de saturación de oxígeno. Guías 2020 teníamos esta tabla que empezaba al minuto de vida uterina. Y ahora pues vean el cambio, ahora hasta los 2 minutos, ya que el primer minuto estaremos retrasando el pinzamiento del cordón umbilical, pues realmente era poco probable que yo tendría una saturación de oxígeno o una medición al minuto. Por esa razón también la retiraron. Y ahora pues realmente no hay cambios en cuanto a las mediciones, solamente ese cambio del minuto, ahora se empieza a los 2 minutos. También nos habla de la concentración inicial de oxígeno para bebés prematuros. Ahora se desglosan de 32 a 34 semanas este, y de menos de 32 semanas. Es uno de los cambios también. Anteriormente teníamos esta tabla donde veíamos que era menor de 35 semanas de gestación, de 21 a 30%, mayor a 35 semanas, del 21%, la concentración inicial de CO2. Y ahora en la nueva tabla nos habla pues de menos de 32 semanas de gestación, el neonato, que sea mayor al 30% de FO2, de 32 a 34 prácticamente sigue igual, de 21 al 30, y mayor a 35 semanas sigue igual al 21%. Solamente se suma entonces la de menor a 32 semanas de gestación, que debe ser una concentración de FO2 de mayor al 30%. Otro cambio interesante también nos habla de la frecuencia de la ventilación, se amplía de 30 a 60 ventilaciones por minuto. Anteriormente era de 40 a 60 y ahora es de 30 a 60 ventilaciones por minuto. El volumen corriente debe ser entre 5 mililitros a 10 mililitros por kilo y pues esto nos habla que favorece la depuración de dióxido de carbono mayormente, ¿no? También nos habla de la presión máxima de inflación, el famoso PIP, la presión inspiratoria pico. Se ha simplificado, anteriormente manejábamos una presión inspiratoria pico de 20 a 25 y ahora simplemente es de 25 centímetros de presión de agua. Es el rango aceptable para la edad gestacional, ¿no? Independientemente. Mucho más cómodo, más sencillo. Otro cambio nos habla de el periodo de tiempo extendido de 15 a 30 segundos antes de comenzar los pasos correctivos. Si bien el famoso Mr. Sopa este, nos habla también de cuándo iniciarlo, pues ahora nos habla de mm, si la frecuencia cardíaca no aumenta dentro de los primeros 15 a 30 segundos después de iniciar la ventilación y no se observa el movimiento torácico, pues debemos iniciar los pasos correctivos de forma inmediata, ¿no? Los pasos correctivos de ventilación también es otra cosa que nos vuela la cabeza. Siempre el entrenamiento de reanimación natal eh, era en forma eh, en dos y de forma secuencial, llamándole MR,
SOPA, Mister Sopa, de esa forma secuencial con varias ventilaciones entre cada dos secuencias. Y ahora nos habla de que el orden ya no es orden, sino es el que sea más probable que resulte útil. Según la evaluación del recién nacido y la situación clínica, puedes elegir los pasos que sean más probables de resultar útiles y priorizar el orden en que lo realices. Entonces, ahora el Mister Sopa puede ser hecho en la forma que más pueda ser útil o que pueda ser bajo la situación clínica, pues la elección de los mismos, ¿no? Otro de los cambios, ahora también se puede utilizar una mascarilla laringia como dispositivo primario de la ventilación en lugar de una vía alternativa como anteriormente lo conocíamos y si la intubación no tiene un éxito. Anteriormente nos decían pues que era una vía de rescate efectiva, pero ahora pues nos hacen énfasis de que la ventilación si se inicia con mascarilla facial o una mascarilla laringia también puede ser bastante útil y recomendable. Así tal cual también nos habla de la videolaringoscopía como parte de la implementación de la reanimación neonatal. Puede ser bastante útil para recién nacidos que requieran la intubación endotraqueal. Otro de los cambios también nos habla de estas tablas para el tamaño del tubo, la medición del tubo endotraqueal. Ahora pues ha sido ajustada y está ajustada con recomendaciones para recién nacidos con menos de 800 gramos. También lo incluye ahora. Y el límite de peso para un tubo de 2,5 se ha aumentado hasta 1,200 gramos y para un tubo de 3 milímetros hasta 2,200 gramos. Son los pequeños cambios que ha habido. Y esta es la tabla de la octava edición, Guías 2020, donde era de cierta forma sencilla, ya que menor de 1 kilo era igual a menor a 28 semanas. Utilizábamos tubo de diámetro interno de 2,5. De 1 a 2 kilos era de 28 a 34 semanas, era del 3. Y más de 2 kilos de peso, que era de mayor a 34 semanas, era 3,5. Y ahora, de cierta forma, a mi juicio, como que sí lo complican un poquitito, porque nos mete ahora el peso menor a 800 gramos, nos habla de entre 22 a 25 semanas de gestación, que es el tubo, puede ser del 2 pudiera considerarse, o 2,5, de 800 gramos a 1,200 gramos, de 26 a 28 semanas, 2,5. Ahora de 1,201 gramos a 2,200 gramos, de 29 a 34 semanas, habla del número 3. Y más de 2,2 kilos, que esto habla de 34 semanas de gestación hacia arriba, nos habla de un tubo del 3,5. Ahora sería interesante estarla viendo puntualmente, ¿no? Otro de los cambios también nos habla de la medición del tubo. Y la medición del tubo para la inserción nos habla de, ahora se mide hasta el borde anterior de la encía superior maxilar del bebé en la línea media. Anteriormente teníamos una regla llamada punta labio. Ahora pues tiene que decirse punta encía. Cambia discretamente esa pequeña margen de medición. Ahora tiene que hacerse punta encía. Es otro de los cambios interesantes para saber hasta dónde insertar el tubo endotraqueal, la marca del tubo. Bien, pues son los cambios más destacables, así en resumen, muy, muy puntuales, los de reanimación natal. No sé si tenga alguna duda con respecto a la reanimación natal hasta el momento. Sarita, ¿cuántos tenemos ya? ¿Se fueron muchos? Son 85 Excelente, siguen presentes entonces. y todavía. Nos faltan como 6 horas con 40 minutos, así que nos vamos rápido, sin tema. ¿Alguien alguna duda, alguna pregunta con respecto a reanimación natal? Son de los cambios más destacables. Si no los hay, vámonos entonces dirigidos hacia HeartSaver ahora. En los cambios de salvacorazones y primeros auxilios, si bien no son cambios como tal, pero sí son recomendaciones como buenas prácticas, una guía de práctica clínica, vamos a llamarlo así, ¿no?
Y nos vamos entonces a las recomendaciones pues muy puntuales, ¿no? Nos habla de las picaduras de abejas, avispas y avispones como parte de recomendaciones que iniciemos prontamente el uso del autoinyector de EpiPen ante una reacción alérgica grave. Son de los cambios más destacables, así como retirar prontamente los aguijones para evitar cualquier tipo de eh, reacción alérgica mayor o más complicación futura, así como el lavado del área afectada con jabón y agua y ofrecer algún tipo de AINES y el hielo local ante ese tipo de picaduras de insectos es lo más recomendable hasta el momento, son de lo más destacable. Nos habla de las picaduras de las garrapatas, igual forma, eh, en zonas con alta prevalencia, como con la enfermedad de Lyme. Debe resultar productivo la consulta médica temprana, así como retirar, no con las manos propiamente, sino con algo que podamos retirar la garrapata, con algún tipo de pinza o dispositivo especializado y retirar firmemente para evitar cualquier tipo de contacto, con el insecto y pues para que minimice el riesgo de infección. Otro de los temas interesantes, pues, es las picaduras de araña. Pues, inminentemente es el llamado al sistema de emergencias. Y si llegara a presentar algún tipo de síntomas eh, generalizados graves, hay que buscar inmediatamente atención médica, ¿no? Feliz de verte. Bien, bien, bien. Bien, hay que cerrar ahí los micros, Jorge, gracias. En la sospecha de cuerpo extraño en el ojo, igual forma nos habla, pues hay que evitar eh, tallarse, hay que evitar frotarlo y pues de cierta forma nos recomienda el lavado ocular prontamente para evitar algún tipo de riesgo hacia la lesión ocular, ¿no? Al igual hemorragia nasal, epistaxis, una recomendación para el proveedor nos habla de sentarse con la cabeza ligeramente inclinada hacia adelante y presionar las fosas nasales durante 10 a 15 minutos. Y si esto por alguna razón no, o se siente mareada, buscar inmediatamente la atención médica, ¿no? Buscar signos de lesiones, de búsqueda de sitio de sangrado de ciertas formas externos, como traumatismo craneales o fracturas faciales. Y pues es recomendable de cierta forma algún tipo de uso de agentes eh, para trastornos de coagulación para poder corregirla, ¿no? El uso de la crioterapia también puede ser útil en algún tipo de casos, mas no está muy bien establecida una recomendación tan clara. La mordedura de serpiente, de igual forma, nos habla de, pues, evidentemente activar un sistema de emergencias. Nos habla de el reposo, inmovilizar la extremidad afectada, no retrasar la atención médica, retirar prontamente anillos, objetos ajustados. La aplicación de hielo tiene un beneficio no tan comprobado, así como la succión del veneno también no se ha comprobado y tiene un efecto potencialmente dañino para la persona. Y pues realmente no es tan productivo. El uso de torniquetes tampoco. El uso de los inhaladores de asma, pues nos habla de que la persona que esté auxiliando a la víctima puede mejorar el uso con algún tipo de espaciador, por lo tanto se recomienda pues el uso prontamente de inhaladores o espaciadores y si no se cuenta con un espaciador comercial, algún tipo de botella de plástico limpia puede ser bastante útil para los ataques de asma en el auxilio de. En el caso de la hipotermia en primeros auxilios, pues ante ello la recomendación principal nos habla de trasladarla de un ambiente frío a uno cálido, abrigarle y recalentamiento activo principalmente, ¿no? Sobre todo cabeza, cuello, importante mantenerlo caliente, ¿no? En razón de congelamiento, el frostbite, también nos habla de el método preferido para recalentar, pues es inmersión en agua tibia limpia a una temperatura 37 a 40 grados centígrados y pues el tejido congelado debe recalentarse lo antes posible para evitar la necrosis de la parte, ¿no? Otra parte nos habla de la rehidratación oral en la deshidratación por el esfuerzo. Nos habla pues que recomendaciones principales
Se recomienda y es razonable elegir bebidas con carbohidratos y electrolitos al 4 al 9% por encima del agua potable, como pueden ser las bebidas estas rehidratantes, ¿no? Y o bebidas con carbohidratos y electrolitos al 0 al 3,9%, como el agua de coco o la leche de vaca baja en grasa, también pueden ser opciones si no están fácilmente disponibles los electrolitos. Otro de los temas son las picaduras de medusa que se agregan al curso de Heart Saver. Igual forma, importante que ante una picadura de medusa y que cuenten con signos de reacción sistémica, pues imperativo llamar a los servicios de emergencias médicas y pues es razonable retirar los tentáculos restantes, levantándolos o tirando suavemente, evitando el contacto directo con las manos del reanimador, ¿no? Y es importante también que pueda proveerse lidocaína tópica o algún tipo de analgésico local para el dolor, ¿no? Pero como primera línea, pues es retirar la extracción mecánica de los tentáculos de la medusa. Am, Doctor, si me permite, por el chat tenemos a Antelma García que nos pregunta que qué tan válido es aplicar taponamiento con vaselina directamente en las narinas para ayudar y evitar o disminuir la epistaxis en el caso de la epistaxis. Ninguna. Fíjate que Heartsaver es un curso bastante sencillo en la explicación y dentro de las recomendaciones principales, así como todo tipo de sangrado, es la compresión directa. Y así la recomendación es tan puntual, ¿no? Presión directa en los vasos sanguíneos que conllevan a las fosas nasales y es la mejor parte de la recomendación, ¿no? Y no involucrar nada en las fosas nasales porque realmente no sabemos cuál fue el contexto del tipo de sangrado, ¿no? Entonces realmente no tiene ningún tipo de utilidad en cuanto a ello, ¿no? Y también nos pregunta Carlos Arteaga, dice, buenas tardes, buenas noches, doctor. Disculpe, ¿podría profundizar un poco a qué se refiere con usar una botella de agua limpia en caso de que no tengamos inhalador para el asma? Ah, correcto, sí. En el caso de espaciadores comerciales o los que están perfectamente diseñados para el uso de los inhaladores, en el caso que yo no tenga ello, es decir, es cortar una botella plástica que esté limpia, evidentemente, que sea de agua, cortarla y favorecer el inhalador, pegarlo, hacerlo hechizo para que yo pueda dar ese especie de espaciador para que pueda pues tomarlo mucho mejor el paciente, ¿no? A eso se refiere el uso de la botella de agua limpia. Es hacer hechizamente un espaciador eh, con una botella. A eso se refiere. Bien, si no hay más preguntas, pues continúo entonces con ello. En razón a la abulsión del tal, también nos habla de algunas recomendaciones. Y esa recomendación nos dice que cuando un diente permanente se abulsiona, es decir, sale por completo, parte de las acciones iniciales incluye retirar los restos visibles del diente con un enjuague breve de al menos 10 segunditos, cuidando de no dañar el tejido adherido, ¿no? E intentar reimplantar el diente en el alveolo. Parte de las recomendaciones está en, si no puedo yo colocarlo nuevamente y no se queda, asiste prontamente, pero llévate el diente y llévatelo principalmente en algún tipo de solución. Soluciones comerciales como la de Hanks, solución salina balanceada, no hay en México. Solución oral de sales de rehidratación, es decir, algún tipo de electrolito. Solución con electrolito. Solución de propóleo. Agua de arroz, también puede ser útil llevarlo. Envolver el diente en película plástica para evitar que se deshidrate el diente. Al igual puede ser en agregar o colocar, almacenar el diente en leche de vaca de cualquier contenido graso. También puede ser llevado en la saliva de la propia persona en una bolsa o incluso si por alguna razón la persona no puede escupir o tener saliva, puede ser de otra persona o alternativas como yogur o medio probiótico, por ejemplo, los lactobacilos comerciales también pueden ser útiles, o clara de huevo o leche de almendra, también se puede mantener ese diente para que en servicio dental
puedan intentar reimplantar este diente. Son parte de los temas de interés como buenas prácticas que se han recomendado, ¿no? Y pues bien, son de los temas más destacables de HeartSaver. Todos los demás temas básicamente enfatizan a lo que ya conocíamos anteriormente de RCP, de la base, que ya lo vimos anteriormente en los temas. Pues si bien con esto yo termino el tema de las actualizaciones o las recomendaciones principales 2025 de RCP y ACE con estas guías. Pues chicos, yo con esto termino. No sé, antes ver si tiene alguna pregunta, duda. Bien, tengo por aquí a Rubén. Rubén, un gusto, como siempre. Dice unas actualizaciones que también me volaron la mente. Fueron los cambios de acuerdo con el tema de Zika. Bueno, sí, 2025, en el mes de septiembre nacieron estas guías. Eliminación del bloqueo, sí, como diagnóstico inmediato de un STEMI, sí. Adición del fentanilo, claro, en lugar de morfina y o morfina, como ayudante a la terapia y el manejo de ángulo torácico y el cambio de los anticoagulantes, claro. Y ahora también el que ya de primera línea no algún tipo de medicamentos, claro. Muchas gracias, dice, muchas gracias y muchas gracias. Y pues igual forma, chicos, agradecido por su valioso tiempo para todos. Sara, en representación de PIDE, me entiendo, agradecido también por el apoyo, la confianza y con muchísimo gusto estamos para todos. Con gusto los esperamos en los cursos de American Heart para ver las actualizaciones. Se presume que para el próximo año, en el primer trimestre del año, contemos ya con material actualizado, por lo menos digitales, y los materiales impresos se prevé que sea para el segundo semestre del año que tengamos ya aquí en México con las actualizaciones en español. Entonces, pues creo que no hay más preguntas. Equipo Quest, muchas gracias. Un gran abrazo, Richard, como siempre, a la distancia. Dice Marco, excelente ponencia, gracias a tus órdenes. Y pues un gusto, por el chat les comparto el PDF de las guías de actualizaciones y las de circulation también para que las tengan en contexto. Y con gusto la presentación está también para ellas si la tienen de interés, con mucho gusto. Pues ahorita, un gusto, estamos a tus órdenes. Pues muchísimas gracias por todo su apoyo y por compartirnos toda su experiencia, doctor. A nombre de Pídeme, pues le damos, ya sabe, las gracias y a todos los participantes el día de hoy. Gracias por estar y pues por seguir aprendiendo cada vez, ¿no? Y capacitarnos y obtener pues la información más actualizada que es de vital importancia tanto para nosotros como para nuestros pacientes. Muchísimas gracias, que tengan un excelente fin de semana. Gracias, Sara. Compartí nada más por el chat las guías, ahí están en PDF. Igual forma, estoy compartiendo aquí por el chat las eh, complementos de circulation. Entonces ahí también si las quieren descargar, con gusto. A sus órdenes, bonita noche. Gracias, nos vemos. Perfecto, buenas noches, muchísimas gracias.